¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues vamos a platicar un poquito sobre emprendimiento. ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo es el momento correcto? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Por qué están fracasando tantos los emprendimientos? ¿Por qué hay tanta tasa de mortandad en los emprendimientos? Y me gustaría pues platicar algunas cosas con ustedes, dado que afortunadamente dentro de nuestras entrevistas pues hemos tenido oportunidad de platicar con más de 500 empresarios, CEOs, presidentes, emprendedores, gente que ha tenido experiencia de todo tipo y por ahí creo que hay buenos consejitos que si no te quieres aventar esas 500 entrevistas, pues igual aquí platicando podemos transmitir algo de eso. Igualmente creo que es importante comentar que pues dentro de mi trayectoria me ha tocado tener un par de emprendimientos. Uno de ellos en su primer trimestre ya facturaba más de 1,000,000 de pesos, lo cual no quiero aquí presumir, lo cual creo que es importante poner sobre la mesa porque allá afuera hay mucha gente que te quiere enseñar y te quiere hablar de temas que jamás han hecho en su vida. Entonces, si bien yo no soy el gran emprendedor ni nada, creo que he hecho ciertas cosas adecuadas que podrían servirte justamente a ti que te interesa el tema de emprendimiento, que ya estás emprendiendo, que conoces emprendedores o que simplemente te quieres educar en el mundo de los negocios, porque creo que también esto nos funciona si estamos trabajando para alguna empresa, si somos líderes, managers, directivos o bien aspiramos a tener un puesto de liderazgo. Entonces yo quiero hablar un poquito sobre de dónde venimos en el tema del emprendimiento. Si bien en la década de los 80s y los 70s la tendencia que seguían nuestros papás pues era colocarte en una gran empresa y hacer carrera 20, 30, 40 años. Pero eso ya dejó de ser sexy. Ya nadie quiere hacer eso, qué flojera. Y en parte hay cosas, y en parte las razones, si bien hay algunas que son un tanto deprimentes, hay otras que tienen que ver un poquito más con el contexto generacional. ¿Cuáles serían las deprimentes? Bueno, pues sabemos que hacer carrera lo más atractivo era una pensión, una jubilación. Eso ya dejó de existir. La libertad financiera, la creación de patrimonio. Sabemos que esta generación pues es la más educada de todas y la que menos tiene posibilidades de construir patrimonio, adquisición de casas, bienes, etcétera. Esto lo único que nos dice es que el camino de ser trabajador cada vez te la pone más difícil. El sector inmobiliario creo que es un gran ejemplo, ¿no? Que en los años 70 el precio de los inmuebles hasta la fecha ha crecido 4 o 5 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si una casa en los 70 te costaba 1,000,000, hoy te estaría costando 4 o 5 millones. Y el poder adquisitivo de la clase media sigue igual, estancado. Es decir, ser trabajador no te está dando necesariamente un crecimiento económico que te permita rebasar expectativas patrimoniales. Claro que cada caso es un caso, claro que hay gente que le está funcionando increíble ser trabajador y está muy bien, pero muchas de estas razones es por las que mucha gente decide ser emprendedor. En algunos casos, la gente no encuentra trabajo o no existe buenos empleos en sus ciudades y ¿qué es lo que hacen? Pues salen a hacer negocios propios. Pero de repente nos encontramos que la tasa de mortandad de los emprendimientos es altísima. De cada 10 emprendimientos no llegan al segundo año. Y no nada más en México. De hecho, en Estados Unidos la tasa de mortandad de los emprendimientos es un 5 o 6% mayor. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hablemos de México. México está dentro de los 5 países que más emprendimientos genera. Y sí, hay emprendimientos de todo tipo, desde el amigo que pone un puesto de tacos, una barbería, una peluquería, el que se pone a vender papitas, esos también son emprendedores. Y desafortunadamente sí tenemos una base poblacional que no alcanza los conocimientos necesarios básicos que te van a ayudar para el tema de emprendimiento. Contabilidad, ventas, marketing, reclutamiento. Bueno, el reclutamiento va en una segunda etapa. Sí, temas de educación financiera y administrativos, si no tienes esas bases va a ser muy difícil que tu emprendimiento truene. Y es ahí en donde tenemos a mucha gente que tiene empleos. De repente hay muchas personas que sí tienen acceso. Y es aquí justamente en donde existe este debate de si el emprendedor nace o se hace. Las dos cosas. Claro que te puedes hacer porque hay ciertos conocimientos que son aprendibles. Ya lo mencioné, mercadotecnia, ventas, contabilidad, administración.
todas esas cosas te van a ayudar si eres un emprendedor, y desafortunadamente esas cosas las puedes aprender bien en las universidades, y no todos tenemos acceso a las universidades. Entonces los emprendedores que no tienen acceso a esta educación, pues ponen un negocito, una barbería, una panadería, y no son historias que terminen muy bien. Por otro lado, así que ese 20% de emprendedores a los que terminan teniendo éxito, pues sí, evidentemente son aquellos que gozaron de mayor educación. Pero resulta que en los últimos años, algo que ha sonado mucho en el ecosistema del emprendimiento son las startups, que son empresas con ADN tecnológico que vienen a revolucionar la forma en la que vivimos y en la que hacemos negocios. ¿Y qué pasa con estas startups? Pues su tasa de mortandad es inclusive peor. 1 de cada 10 sobrevive, el resto no terminan con un buen camino. Y es muy curioso, porque resulta que estas startups pues tienen gente de las mejores universidades, tienen gente con un ADN innovador. Bueno, pues ¿por qué les fue tan mal? Vamos a hablar sobre qué es lo que está haciendo que truenen las empresas. Vamos a hablar de algunos puntos primeramente. De entrada, el dinero. El dinero básicamente en etapa temprana. Si se te acaba el dinero, game over. Es como si se te acabara el oxígeno. En etapa 3 y en etapa 4 te puedes permitir justamente este tipo de cosas. Ya hablaremos a qué me refiero con etapa 1, 2, 3, 4. Pero en etapa 1, si se te acaba el dinero, ya perdiste. Y es ahí justamente en donde muchos truenan. Porque esto quiere decir que para emprender necesitas un colchón financiero que te permita costear tus gastos de por lo menos 6 meses a 1 año. Ya de entrada esto es deprimente, porque entonces quiere decir que para poder emprender tienes que estar en una posición muy de privilegio. ¿Quién tiene ahorros que le permitan costear su vida 6 meses? ¿Quién puede decir a partir de aquí, de los siguientes 6 meses, 1 año, 2 años, me puedo permitir vivir de ahorros? Exacto, muy poca gente. Si tú tienes esa posibilidad, aprovéchala. Si tú en un periodo de corto, mediano o largo plazo dices, creo que puedo permitirme este colchón que me aguante no generar utilidades en mi negocio en lo que esto despega, pues esto ya aumenta, por supuesto, las posibilidades de que tu emprendimiento les vaya bien. Segundo, algo que es increíble decir, el tema de qué credenciales tienes tú para poder emprender. Mucha gente de repente dice, oye, pues vamos a poner un negocio de tecnología. Bueno, ¿qué credenciales tienes tú para poder hacer este negocio de tecnología? ¿Has trabajado en proyectos? ¿Tu carrera es relacionada a eso? ¿Has tenido experiencia en algunas empresas? Si la respuesta es no, pues definitivamente no tenemos esas credenciales para poder poner este negocio de tecnología o de logística o de manufactura, etcétera. Eso es algo que hace que los negocios fracasen. Sociedades. De esto se ha hablado mucho. Escoge bien a tus socios. No voy a repetir mucho de lo que ya se ha hablado, pero sí de algo muy importante: los Founder Agreements. Punto número 1, el dinero. De repente todos somos amigos cuando emprendemos, pero cuando empieza a caer la lana, cuando empieza a caer el dinero, todos tenemos visiones diferentes de qué es lo que se tiene que hacer con el dinero, de quién merece más dinero, de cómo se debería de invertir, reinvertir y gastar el dinero, y quién va a tener más jerarquía. Es muy fácil decir, pues 50-50, sí, pero al momento de tomar decisiones, eso es lo que justamente empieza a que haya conflictos muy fuertes, y los Founder Agreements son de las versiones o de las cosas que más hace que truenen los emprendimientos. Y regresando al punto anterior sobre las credenciales que tienes tú para emprender, de repente te das cuenta que la operación no está muy sencilla. Empiezas a operar un negocio, la operación no está sencilla y no tienes las capacidades técnicas para poder gestionar esa operación, y es ahí en donde truenan muchas empresas. Entonces, en etapa 1, tu misión como emprendedor es lograr algo que se llama Product Market Fit. De repente queremos emprender y no sabemos en qué. No sabemos si vamos a dar servicios, no sabemos si lanzar algún producto. Creo que un gran consejo de repente es dedicarte a los servicios que no te requieran mucha inversión. He escuchado a alguien que dice, yo voy a emprender. ¿Y qué vas a emprender? Una marca de llantas. Cabrón, ¿cuánto dinero necesitas para emprender tu propia marca de llantas? Comprar una fábrica, materia prima, máquinas. Estamos hablando de millones de dólares.
¿Tienes millones de dólares? Probablemente la respuesta es no. Escuché a alguien que quería emprender y quería dar servicios de tren turístico. Dios mío, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Entonces date cuenta que a lo mejor ese emprendimiento del tren o de las llantas probablemente no va a ser tu emprendimiento número 1. Podrá ser tu emprendimiento número 5, 6, 7, 8, siempre y cuando los primeros hayan escalado de manera correcta. Entonces, ten en cuenta cuáles son tus recursos. Cuáles son tus recursos, incluso los económicos, y decir, este es mi capital que me puede dar para 6 meses y que me puede dar para un producto. Si no te da el capital para un producto, bueno, pues evalúa si tienes los medios para tener ese capital, ya sea trabajando o bien con ahorros propios. Entonces, lo más fácil, y esto se dice mucho, empezar con servicios. Si eres un contador, si eres un abogado, si eres un doctor, ya la tienes más fácil. Ya sabes cuál es el servicio que tienes que dar y lo que sigues es emprender. Igualmente, si eres un licenciado, pues a lo mejor tienes muchas más opciones que un doctor y un contador, pero justamente tantas opciones y tanto análisis te va a generar parálisis. Entonces, una vez que ya tienes identificada tu idea, tienes que saber si existe un mercado para eso. A muchos ingenieros les pasa que son muy buenos creando cosas, creando productos o tecnología, pero que no necesariamente la gente necesita o la gente demanda. Entonces, por ahí escuchaba en una comedia que decían, hay un ingeniero que inventó un aparato para que te puedas quitar la playera. Oye, eso no resuelve el problema de nadie. Nadie te va a pagar por eso, aunque esté muy bonito tu aparatito. Bueno, en etapa temprana tienes que pilotear, tienes que hacer una prueba piloto. No inviertas todo tu dinero en un producto que no sabes si va a tener éxito. Invierte en un prototipo. Si quieres sacar una marca de cervezas, invierte en 20 y crea 20, no crees 20,000. No, es que si creo 20 me van a salir mucho más caras a que si compro máquinas y compro y hago 20,000. Obviamente te van a salir más baratas, pero mejor invierte esas 20 que te salgan caras, pero para que entonces vayas con el mercado que tienes y veas si realmente hay una aceptación. Y mucho cuidado con los productos B2C, porque al principio claro que vas a tener aceptación, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando saques tu línea de ropa? ¿Se la vas a vender a quién? Friends and Family. Ok, ya fuiste con tus primitos, con tus tíos, con tus vecinos y con tus cuates. Sí, definitivamente algunos de ellos te van a comprar y vas a decir, pues sí se está vendiendo. No. Obviamente los Friends and Family no son una validación real. Es tu abuelita diciéndote que eres el más guapo. No porque lo diga tu abuelita vas a ser el más guapo. Una vez que ya le vendiste a los Friends and Family, tienes que encontrar un segundo círculo. Tienes que salir de ese segundo círculo. Y si te va bien saliendo de ese segundo círculo y gente que no tiene un compromiso de decirte que tu producto está bonito, te dice que está bonito, pues entonces vamos por buen camino. Y es ahí justamente en donde empezamos con un producto validado, que se esté vendiendo, que la gente te lo esté comprando y puedes llegar a una segunda etapa. En la etapa 1 tienes de 1 a 3, 4 empleados. El reto, que no se te acabe el dinero, tener un producto que la gente quiere comprar. Llegas a la etapa 2, en donde ya tienes más de 5 empleados, ya tienes algo de capital, tal vez no es mucho, pero ya tienes un producto. Y como ya tienes un producto, el dinero, ¿cuáles son tus retos? El dinero va a seguir siendo un reto, pero aquí más bien lo que necesitas es un sistema predecible de ventas. ¿Por qué? Porque el cash flow se va a volver tu enemigo. Ya tienes un empleado, 2, 3, a lo mejor son becarios, ya tienes gastos, ya pagas una licencia de algunos programitas, entonces ya tienes gastos fijos de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, no sé, pero ¿qué pasa? ¿Tienes ingresos por $2,000, $3,000, $4,000, $5,000? A lo mejor en promedio sí, pero ¿son constantes? Tal vez no, y esto me llegó a pasar. Oye, es que este mes facturé $10,000 y el segundo mes facturé 0 y el tercer mes facturé 1,000 y el cuarto mes $3,000, el quinto mes 0 y el sexto mes otra vez $10,000. Entonces es un columpio, es un sub y baja. Es muy difícil planear cuando se ven así tus números, y en etapa 1 y 2 más o menos se van a ver así tus números. Meses muy buenos, meses en 0, meses muy altos, meses en 0, pero tus gastos son fijos. Tus gastos, tus sueldos, tus rentas, tus pagos,
todo se vuelve fijo. Entonces necesitas tener un sistema predecible de ventas. ¿Esto qué quiere decir? Romper el sub y baja y lograr tener ingresos que tú puedas predecir, que tú digas, ok, ya sé que el siguiente mes me gasto tanto. El juego de los negocios es muy sencillo. Simplemente es gastar menos de lo que ganas. Si tú gastas menos de lo que ganas, nunca vas a tronar. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Y en el camino de la etapa 2, te vas a encontrar con algo que el libro de Scaling Up de Bern Harnish le llama las 4 decisiones que tiene que hacer un empresario. ¿Cuáles son las 4 decisiones que tiene que hacer un empresario? Bueno, pues las 4 empiezan con E. Equipo. Tienes que reclutar a la gente adecuada. Y esto lo tienes que definir desde la etapa 1 hacia dónde quieres llegar. Oye, es que yo quiero llegar a la luna. Perfecto, platícame de tu equipo. No, hombre, pues este güey es un cocinero muy bueno y este canta increíblemente bien y este se sabe todas las noticias de fútbol. Oye, pues se ve que se la van a pasar a toda madre, pero me queda claro que nunca vas a llegar a la luna. No tienes astrofísicos, no tienes ingenieros, no tienes matemáticos, no tienes un piloto. Nunca vas a llegar a la luna con ese equipo. Segundo punto, segunda decisión, estrategia. Si tu estrategia no es correcta, pues ¿cómo fregados vas a llegar justamente al tema de lograr los objetivos? Y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos al inicio de tener las credenciales. De repente, si yo quiero emprender en logística y ya trabajé en DHL y ya trabajé en una empresa de logística, no sé, UPS, FedEx, y luego me metí a trabajar a Nowport, que es logística, pero es tecnología, y ya trabajé con empresas, 2, 3 empresas muy grandes, muy sólidas, muy fuertes, ya crecí, ya implementé trabajos y demás, pues a lo mejor estoy listo para decir voy a poner mi propio negocio de logística y probablemente vas a ser bueno teniendo estrategias. Y el tercer punto es la ejecución. Mucho cuidado con esto. Estrategia y ejecución van muy de la mano. De repente somos muy buenos para decir qué es lo que hay que hacer. Me pasó en un e-commerce. No, es que debemos desarrollar puntos de venta, debemos de estar con presencia en los marketplaces más importantes del país, debemos de estar justamente haciendo alianzas con distribuidores, debemos. Ok, ya hicimos la junta de cuál es la estrategia. Bueno, pues ahora hay que salir al campo e implementar esa estrategia, y ahí es en donde tronaba la cosa. Éramos muy buenos estrategas, pero no éramos buenos ejecutando. Hay por ahí una imagen en LinkedIn que me encanta, en donde este es un barco y en la cabina hay 3, 4 hombres trajeados hablando de KPIs y de estrategias y de tendencias de negocios, y todos están hablando de estrategia, de negocios y cómo es que la empresa va a salir adelante. Y luego ves el big picture y están estos 3, 4 cerdos capitalistas hablando de estrategia, y en el big picture hay un pelado remando. Entonces el barco se está hundiendo, porque mientras estos compadres están hablando de estrategia, no hay nadie remando. Entonces eso es lo que sucede. Tienes que abandonar el PowerPoint y las juntas de liderazgo, no abandonarlas, pero darte cuenta que una cosa es hacer una estrategia en el pizarrón de fútbol y otra cosa es salir al campo. ¿Sale? Es como esta gente que dice, no, esta selección mexicana son terribles. Bueno, y si tú sales al campo, ¿cómo te va a ir? Entonces la estrategia y la ejecución van muy de la mano. Cuarta decisión que tiene que tomar un CEO, efectivo. Y el efectivo es muy particular, porque si las 3 anteriores las hiciste mal, se van a ver reflejadas en tu efectivo. Claro que en efectivo se refiere a que tomes decisiones inteligentes. Reinversión, comprar activos, desarrollo de nuevos productos, contratación. Obviamente todas esas cosas que cuestan dinero, si las haces mal te vas a meter en problemas, pero esto es muy obvio. Yo lo que quiero más bien hablar sobre el tema de estrategia es que si tu equipo, tu ejecución y tu estrategia está mal, vas a verlo reflejado en tu efectivo. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que si tu empresa tiene problemas de dinero,
es como decir que tu empresa está enferma. Si tú estás enfermo del estómago y te duele mucho el estómago y vas al doctor, no le vas a decir, oiga doctor, me duele el estómago, déme un calmante para el dolor. Eso no va a resolver el problema. Es como si dijeras, tengo problemas de lana, voy y pido un préstamo. Eso no va a resolver el problema. Vas a resolver el problema un par de días o de poco tiempo, pero como tienes una mala estrategia, un mal equipo y una mala ejecución, por más que el banco te preste dinero, al poco rato vas a estar igual de tronado. Es lo mismo que si vas con el doctor con el dolor de panza y le pides un calmante de dolor, pues por más que te lo dé el doctor, pues te va a aliviar y luego vas a regresar porque estás igual de madreado. Eso no te va a servir de nada. El doctor más bien te tiene que hacer un diagnóstico para encontrar cuál es el problema real de tu cuerpo. Y es ahí en donde hacemos estos diagnósticos en las empresas y decir, oye, mi equipo, mi estrategia, mi ejecución, ¿qué es lo que está fallando? Pues ahora vamos a hablar sobre cómo emprender, cuándo emprender. El libro de Originals nos dice que los mejores emprendimientos son aquellos de gente que tiene trabajo y tiene un side project de fin de semana o de tiempos libres en donde le dedican justamente esos ratos libres a construir su propio emprendimiento. Esto me parece clave porque entonces tú tienes un ingreso fijo, que es un sueldo, y parte de ese ingreso lo vas metiendo a tu emprendimiento a medida que vas viendo que tu emprendimiento va creciendo y por ende te va a demandar más tiempo y de repente volteas a ver aquí, volteas a ver acá y dices, bueno, pues a lo mejor aquí no estoy ganando igual que acá, pero ya no estoy saltando al vacío, ya estoy viendo que esto está creciendo, ya pasé la etapa 1 o ya estoy por terminar esa etapa 1, entonces puedo arriesgarme a brincar un poquito de este lado. Esos son los emprendimientos más exitosos. ¿Cuáles son los peores? El compadre que lo corren del trabajo, le dan una lanita, estoy desempleado y me pongo a emprender. No, pues es que es lo peor que puedes hacer. Si nadie te contrata, ¿cómo crees que te va a ir emprendiendo? Tienes una cantidad de dinero muy limitada, tienes que hacer gastos, tienes incertidumbre porque no sabes qué es lo que va a pasar en tu futuro. Y acuérdate la etapa 1. El dinero es oxígeno, se te acaba y game over. Por supuesto que hay casos, ¿verdad? Hay gente a la que le fue muy bien tomando. Hay gente, por ejemplo, los de Airbnb, pues ellos literal fueron a pedir un préstamo y empezaron y todos los huevos los metieron en una canasta. Por supuesto que hay casos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo toca emprender? Bueno, definitivamente no podemos decir que a cierta edad es cuando tienes que emprender, ¿verdad? Porque claro que hay gente que se gradúa o que no se ha graduado y pone emprendimientos y son muy exitosos. Y luego hay gente que a lo mejor ya es muy mayor y ve el emprendimiento como algo riesgoso. Porque eso es una realidad. Emprender pues es algo muy riesgoso, es dar un salto al vacío. Me encanta esta definición que dice que emprender es saltar de paracaídas y en la caída tener que aprender cómo se abre. Entonces, ante este riesgo, obviamente, pues mientras más jóvenes estemos, más te lo puedes permitir. Porque ya dijimos que en etapa 1 el juego es el dinero. Entonces, si yo estoy emprendiendo en casa de mi mamá, pues la verdad es que está muy cómodo que si yo trueno mi negocio, pues no pasa nada, hay comida en el refri, hay internet, tengo el apoyo familiar, entonces existe ese cobijo. Por eso mi punto de que emprender tiene que ver mucho de privilegio, tristemente. Es alguien que tiene una serie de gastos fijos. Alguien que tiene una serie de gastos fijos porque a lo mejor ya tiene hijos, ya paga colegiaturas, ya paga una hipoteca, ya paga el crédito de un par de vehículos. Oye, pues con todos estos gastos fijos encima de ti, ponte a emprender y aviéntate meses sin ingresos, pues la verdad es que está bastante arriesgado. Entonces, como ya decía yo, pues claro que hay casos como Poncho de los Ríos, que apenas tenía 23 años y su empresa ya era un unicornio. Y como casos del señor de Kentucky que tenía más de 60, casi 65 años y puso los pollos Kentucky a los 65 años. Sí, hay casos de éxito de los dos lados. Pero ¿qué nos dice la data? Bueno,
que la edad en donde los emprendimientos, que la edad de los emprendedores más exitosos pues ronda entre los 40 y los 45 años. Creo que aquí es importante también definir qué tipo de emprendedor quieres ser tú. De repente las teorías nos dicen que hay 3 tipos de emprendedores. El emprendedor número 1 es aquel que quiere hacer un imperio y de repente dice: yo quiero tener la empresa más grande y quiero tener muchos activos y tener una empresa que sea líder. Bueno, pues ese es el primer emprendedor. El segundo emprendedor es aquel que es un poquito más romántico, un poquito más artesano, y lo que le interesa a ese emprendedor es crear el producto perfecto y que la gente admire el producto que acaba de crear. Steve Jobs, por ejemplo, pues recuerden cómo presentaba el iPhone. Realmente era un tipo que amaba su producto. Creo que también le pasa mucho a los abogados, a los contadores. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los principales despachos? O los despachos en general. Pues tienen el apellido del dueño. ¿Por qué le pones tu nombre a tu producto? Pues porque básicamente eres un artesano. Los Vera y Asociados, los Goodrich Riquelme, pues le ponen así a sus firmas de abogados, a sus firmas de representación legal, porque simplemente ven su imagen muy reflejada en su producto como artistas. Y el tercer emprendedor es alguien que valora su libertad. Por supuesto que es un emprendedor que le interesa tener un buen estilo de vida, pero que no está dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo, sus vacaciones para crear un imperio como sí lo haría el primer emprendedor. Y creo que yo les daría mi ejemplo. Me considero que soy el tercer emprendedor. Les diría que el año pasado me tomé un mes de vacaciones. Y el emprendedor número 1 me diría: estás loco, qué mediocre, pudiste haber trabajado y pudiste haber crecido tu empresa. Probablemente sí, probablemente si hubiera trabajado los 12 meses del año, del lunes a domingo, probablemente la empresa hubiera crecido más. Pero yo no quiero eso. A ver, creo que el tercer emprendedor dice: ok, sí quiero vivir bien en un lugar que me guste, que yo me sienta cómodo, pero no me interesa ser el más millonario, ni estar en la lista de los súper ricos, ni que la empresa esté en la lista de las que más facturan. No, claro que quiero una empresa con finanzas sanas, claro que quiero un estilo de vida bueno, pero no quiero trabajar de lunes a domingo 15 horas. Y de repente existe mucho ese paradigma. Oye, el emprendedor, ¿qué pasa con el emprendedor? Porque vemos quien te dice: oye, ¿tú quieres emprender? No hay vacaciones, compadre, no hay fines de semana. Y luego vemos otros emprendedores que se la pasan muy a gusto. Tiene que ver con las etapas. En etapa 1, no. Pues en etapa 1 definitivamente no tienes dinero para contratar gente. Entonces, ¿contratas a quién? Pues al que puedas. Al que te acepte tus 2 pesos de salario, ¿no? Al becario te lo agarras y no puedes poner muchos filtros. Entonces, como estás muy limitado, todo depende de ti. Entonces trabajas de lunes a domingo 12 o 15 horas al día, 10 a 15 horas al día de lunes a domingo en etapa 1. En etapa 2 ya sistematizaste. En la etapa 2 ya te puedes permitir sistematizar y delegar muchas cosas a tu equipo. Delegas muchas cosas a tu equipo, ya las cosas funcionan sin ti, ya no eres alguien que opera. Lo dice Arturo Elías en su libro, lo dice en sus 2 libros, que emprender en una etapa 1 es un juego de tenis. Si te va bien en el partido depende de ti, eres one player, eres el solopreneur. Si te va bien depende de ti, pero en etapa 2 ya tú no eres el jugador de tenis, ya ni siquiera es un juego de tenis, ya es un juego de fútbol, en donde tu chamba es conseguir al mejor portero, al mejor delantero, al mejor mediocampista, al mejor capitán, y tú estar orquestando todo eso. Eso es lo que sucede en la etapa número 2, y es ahí en donde el partido ya funciona sin ti, y donde si tú quieres, y eres el emprendedor, y en donde si tú quieres, pues ya te puedes permitir fines de semana, tiempos libres, vacaciones. Y es que un indicador importante de lo que está sucediendo en tu empresa es el tema de qué tanto estás creciendo tú como empresario. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Si tú como emprendedor, para poder escalar, tienes que pensar que tu negocio
va a tener que funcionar sin ti. Y para que eso sea una realidad, yo les puedo dar un ejemplo. En el primer año me tocó a mí ser el que vendía, el que contestaba el teléfono, el que diseñaba, el programador. Tienes que ser muy abierto a aprender cosas que nunca has aprendido en tu vida. Y es ahí justamente donde te toca hacer todo. En este primer año recuerdo que yo vendí solito cerca de 800,000 pesos. Y para el segundo año la empresa había crecido un 30%. ¿Cuánto yo vendí el segundo año? 400,000 pesos. ¡Ah, caray! ¿Cómo es posible que el segundo año en donde ya validaste tu producto, en donde ya tienes una cartera de clientes, vendes 400? O sea, vendiste la mitad y acabas de decir que la empresa creció un 30%. Pues es que si tú eres una empresa en donde tú como dueño vendes el 80% de las ventas, jamás vas a crecer. Jamás vas a crecer. Tienes que incluso delegar esa parte. Entonces, pues es ahí en donde traes equipo de gente más profesional, en donde ya no nada más te toca vender a ti, sino te toca enseñarles a ellos a vender. Y eso implica que entonces tú vendas menos, que trates menos clientes, porque ¿cómo vas a hacer que tu negocio funcione sin ti? Sistemas, reclutamiento, definición de puestos, estructura, áreas de trabajo. Y este tipo de cosas les es más pesado al emprendedor número 2, el artesano. ¿Por qué? Porque es un artesano y de repente te dice, no, yo no quiero que nadie más haga ese producto, porque a lo mejor tú pones una empresa de diseño y das servicios de diseño porque tú eres un gran diseñador y te encanta diseñar. Excelente, y te empieza a caer un cliente, 2, 3 clientes, 5 clientes y estás ya saturado. Contratas a una persona y luego otra persona y ya tienes 10 clientes. Y luego empiezas a contratar más personas y luego empiezas a crecer y ya tienes 20 clientes. Y entonces dejas de ser diseñador y te conviertes en empresario. Y llega un momento en donde dices, no, espérate, yo me dediqué a esto porque yo amaba diseñar y ahora ya no diseño, ya soy empresario, ya no estoy diseñando yo. Entonces creo que es importante también que seas honesto contigo mismo y saber hasta dónde quieres llegar. Sí, eso de ser el emprendedor uno y tener un imperio, pues suena muy bien. Sí, todos queremos tener negocios muy exitosos y mientras más grande la compañía mejor. Pero eso realmente es un mito. Mientras más grande la compañía no es mejor, mientras más grande la empresa, más problemas, más dramas, más responsabilidades, más todos. Y de repente si tú tienes un negocio y dices, oye, ¿qué quieres con tu negocio? ¿Que crezca al doble o que crezca 5 veces más? Pues la respuesta lógica de todos es, no hombre, pues yo quiero que crezca, que crezca el doble, a que crezca 5 veces más, pues que crezca 5 veces más, ¿seguro? ¿Estás seguro que prefieres que tu empresa crezca 5 veces más a que crezca el doble? Porque ¿qué crees? Que si tú quieres que tu empresa crezca 5 veces más, pues entonces vas a tener que trabajar de lunes a domingo, se te acabaron las vacaciones, vas a tener que gastarte tus ahorros en reinversiones, vas a tener que ser mucho más agresivo en la forma en la que gestionas tu empresa y vas a tener que sacrificarlo todo para apostarle a ese crecimiento acelerado. O bien quieres crecer el doble, llevártela relajado, invertir sí, en tu patrimonio, pero pues también invertir en tu empresa, tomarte tus vacaciones. Y es ahí en donde pues tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y esto nos lleva a la etapa 3. Salir de la etapa 2, que es una etapa en donde tienes de 5 a 20 empleados. Dicen muchos que esta es la mejor etapa, cuando tienes de 5 a 20 empleados, porque conoces a todos tus empleados con nombre y apellido, te llevas con todos, todos te conocen, se hace una cultura organizacional que tú decides hacia dónde la llevas y te puedes tener una empresa muy rentable que te permita a ti crear patrimonio y también a tus colaboradores. Pero cuando tú tienes una empresa y la quieres llevar de 20 a 100 empleados o a 200 empleados, el drama que se te va a venir encima es gigante. Entonces dicen que en la etapa 2, pues es la etapa en donde más te puedes permitir tener un equilibrio entre tu estilo de vida y tu carrera. Porque, ¿qué significa justamente ser exitoso? Yo aquí quiero compartir un ejemplo de alguien que me decía, oye, todo el mundo me dice que yo soy muy exitoso porque tengo una empresa que factura
números muy importantes y nos ponen la lista de las superempresas. No, pues entonces sí se escucha que eres muy exitoso. Pues a lo mejor de dinero nada más, porque este amigo tenía 65 años y de tanto que se dedicó a la empresa y a que la empresa creciera, cosa que hizo muy bien y tuvo mucho éxito, su esposa ya le estaba pidiendo el divorcio, el cuate ya tenía sobrepeso, era prediabético y sus hijos ya no querían pasar tiempo con él. Y dice, ¿soy exitoso entonces? O sea, mi familia no me quiere, mi salud está terrible, pero hice tanta lana, hice este negocio. Entonces, ahí es en donde vuelvo al punto de ser honesto contigo mismo. Claro que, y vemos el triste caso de Carlos Bremer. Pues este cuate que dinero tenía de más. Y su muerte fue muy joven, 65 años, menos de 65 años. Oye, tienes tanto dinero, tienes acceso a los mejores doctores del mundo. Comentaron que ya ni siquiera caminaba en sus últimos años. Pues es que entonces tenemos que ser honestos con lo que es el éxito, ¿no? Y no nada más se trata de tener un gran negocio, sino tener un estilo de vida, un equilibrio entre un equilibrio y tu carrera. Listo, pues ya para no aventarnos más choro y demás, creo que este tema está eterno, está muy bueno. Pues mándenos cuáles son sus consejos, sus vivencias, sus anécdotas, qué es lo que les ha funcionado, qué no les ha funcionado y cuáles son las oportunidades en donde ustedes ven que emprender pues nos puede dar un buen camino interesante.